Ellos le arrebataron la tierra, el apellido y la familia, pero olvidaron confiscar el arma más poderosa de Gabriela, el sabor, la herencia de su abuela, el corazón que latía al ritmo de las cosechas y que pronto haría que el mundo entero se arrodillara ante la culinaria que tanto despreciaron. La promesa era alta, casi un susurro de dulce venganza, pero para Gabriela Flores Rodríguez, en aquel atardecer en Jalisco, sonaba solo como el eco de una humillación insoportable. Sus ojos, castaños y profundos como la tierra fértil que amaba, estaban fijos en algo mucho más allá del horizonte dorado del campo de agave. Buscaban la dignidad robada. El aire seco traía el olor pesado de la explotación, de un suelo fatigado por el monocultivo de su padre, don Rafael, que veía en la tierra solo una commodity y no la cuna sagrada de su herencia. Allí, bajo la sombra imponente de el agave dorado, el lujo se mezclaba con la desolación. Los cristales espejados de la casa grande reflejaban la opulencia de los Rodríguez, pero ocultaban el desprecio diario que Gabriela tragaba, tratada como una capataz disfrazada de hija, más cercana a los peones que al linaje familiar. No era bienvenida a la mesa de los grandes negocios, solo a la faena, y solo cuando era conveniente un recordatorio constante de que sus ideas sobre policultura sostenible y culinaria ancestral eran cosas de ingenua soñadora. El escenario era la personificación de la disputa interna que la consumía. Por un lado, la vasta monotonía y geométricamente perfecta de los pies de agave, el símbolo de la riqueza seca y del pensamiento fijo de su padre. Por el otro, la minúscula pero vibrante huerta experimental que Gabriela mantenía oculta en los fondos, un oasis de nopales, chiles y hierbas aromáticas donde el suelo respiraba. Era allí donde el olor a tierra mojada se mezclaba con el perfume picante del pimiento, que ella encontraba su paz y su resistencia, un refugio de la mentalidad de sus hermanos, Miguel y Elena, que la veían con una mezcla venenosa de desprecio y envidia. Ellos, que habían abrazado el pragmatismo cruel de don Rafael, se reían de su pasión, tachándola de querer manchar el apellido con productos populares y de feria, cuando el foco debería ser el mercado de exportación de carne de lujo. La tensión flotaba en el aire como el calor del mediodía, lista para condensarse en tormenta. Esa era la arena donde la sensibilidad de Gabriela, su inteligencia práctica y su amor por las raíces culturales colisionaba diariamente con el orgullo y la ignorancia sistémica de su propio linaje, haciendo de cada día una prueba de resistencia emocional. En aquella mañana fatídica, la luz del sol de Jalisco besaba la tierra, pero no calentaba el alma de Gabriela. Estaba arrodillada en su pequeña huerta, sintiendo la textura áspera de la tierra entre los dedos, un acto casi de comunión. Allí nacía la promesa de una cosecha, un raro chile pasilla que cultivaba con el cuidado de quien guarda un secreto precioso, usando un pequeño préstamo personal, la única oportunidad que tenía de probar su valor. El sudor escurría por su frente, salando la comisura de sus labios, pero el cansancio era anulado por la visión de los primeros frutos rojizos. Sin embargo, la paz duró poco. Un ruido estruendoso de motor y el grito de mando de Miguel rasgaron el silencio. Un tractor inmenso, guiado con una furia calculada, avanzó sin piedad sobre la huerta, transformando meses de trabajo, de esperanza y de futuro en una alfombra de lodo y tallos aplastados. El corazón de Gabriela dio un salto doloroso, no por perder la planta, sino por ver la maldad disfrazada de negocios en acción. El polvo se levantó, asfixiando el olor de las hierbas y dejando solo el olor metálico del combustible. Ella corrió, pero era demasiado tarde. El grito de dolor que escapó de su garganta era el grito de la tierra herida. Su hermano, Miguel, bajó del tractor con una sonrisa cruel, la camisa de marca
impecable, contrastando con el caos que acababa de crear. Papá dijo que necesitábamos un nuevo establo aquí, Gabriela. No hay espacio para tus hierbitas en el agave dorado. Esto no es mercado de agricultores, es un negocio de verdad, se burló, la voz cargada de un desprecio que dolía más que la traición. La mirada de ella no era de rabia, sino de una tristeza profunda, de quien percibe que la sangre ya no significa nada. La cobardía de él era palpable, la connivencia del padre un peso que la hacía encorvarse. Se agachó, tomando un puñado de tierra donde antes florecía el chile, y la sostuvo como si fuera el último recuerdo de un amor perdido. Este instante marcó el punto de no retorno, la pérdida definitiva de su inocencia y la apertura al dolor que estaba por venir, el preludio de la escena de humillación final. La confrontación decisiva ocurrió minutos después, bajo el sol implacable. Don Rafael Rodríguez, un hombre de cuerpo imponente y rostro marcado por la terquedad, estaba en 1900 el porche de la casa, observando el destrozo con la misma indiferencia con que se observa una plaga siendo erradicada. La furia silenciosa de Gabriela finalmente se rompió. ¿Cómo pudiste, papá? Era todo lo que tenía. Iba a pagar el préstamo con la cosecha, gritó, la voz ahogada pero firme. La respuesta de él vino como una bofetada fría, cargada de orgullo herido y autoridad incuestionable. Eres un fracaso, Gabriela. Te di mi apellido y lo manchas con estos productos populares de feria. El agave dorado necesita ganancias, no poesía. Vete, sal de la hacienda y de mi vida para siempre. Eres una mala inversión, una vergüenza para esta familia. Profirió cada palabra una pedrada. La sentencia de expulsión, dicha frente a peones y sus hermanos, era la negación de su identidad, la humillación pública que la despojaba de todo. Las lágrimas que escurrieron por el rostro bronceado de Gabriela no eran de autocompasión, sino de un luto amargo por la familia que nunca tuvo. El dolor de la pérdida de la tierra que amaba se sumaba al rechazo paterno, creando un agujero negro en su pecho. A media tarde cruzó los portones de la hacienda por última vez, con el sol pegándole en la espalda, llevando consigo solo una bolsa de ropa, el olor a tierra mojada en sus manos y agarrado al pecho el viejo y manchado libro de recetas de su abuela indígena. La tapa de cuero gastada de aquel libro no contenía solo recetas, guardaba el alma de su herencia y el mapa secreto para la dignidad que juró recuperar. El mundo parecía haberse encogido al tamaño de su dolor, pero en aquel caminar lento hacia lo incierto, una semilla de revuelta y determinación germinaba. La promesa de cambio ya no era un susurro, sino un rugido silencioso. Había perdido todo lo material, pero había ganado la libertad y la claridad de su misión, probar que la ingenua soñadora era la única con la visión real. La carretera hacia Guadalajara era larga y desolada, un espejo de su alma en ese momento. Gabriela caminaba bajo el sol inclemente, cada paso era una puñalada en la memoria de la tierra que había perdido y del amor familiar que jamás poseyó. Se aferraba al libro de recetas de su abuela, el único ancla que la impedía sucumbir a la desesperación. El peso de la humillación pública, la etiqueta de fracasada resonando en la voz ronca de don Rafael, la hacía tambalear. La mochila en la espalda era ligera, pero el peso emocional era abrumador. La sensación de haber sido arrancada de sus raíces era física, un dolor fantasma donde la conexión con la tierra debería estar. Sentía el olor del agave cortado y de la tierra arada de forma destructiva, un olor que ahora representaba la traición. No era solo una cuestión de dinero o de plantación, era la negación de su esencia, de su creencia en un modo de vida más justo y sostenible. Llegar a la metrópoli, a la capital agitada, era sumergirse en un abismo de soledad desconocido. Guadalajara la recibió con un torbellino de ruido e indiferencia. La vasta ciudad, llena de colores vibrantes y personas apresuradas, contrastaba brutalmente con la paz y el silencio de la hacienda. Gabriela,
Acostumbrada a la inmensidad del campo, se sentía sofocada, insignificante. El dinero era escaso, lo que la forzaba a buscar un cuarto minúsculo y húmedo, en un barrio pobre y ruidoso, donde el olor a fritura barata y alcantarillado flotaba en el aire. La vulnerabilidad era palpable. Con cada autobús que pasaba, con cada mirada de desconfianza que recibía, se sentía disminuida, una forastera sin valor. El dolor emocional se manifestaba en el cuerpo, insomnio, dolores de cabeza constantes y la dificultad de encontrar apetito, incluso con el hambre real golpeando la puerta. La joven fuerte del campo ahora era una figura pálida y tensa, forzada a enfrentar la miseria de frente, sin la red de protección que el apellido Rodríguez le garantizaba, aunque fuera superficialmente, en el pasado. El choque con la realidad urbana fue brutal. En la hacienda era ridiculizada, pero era sustentada. En la ciudad era invisible y hambrienta. El primer obstáculo fue encontrar trabajo. Sus habilidades, agricultura sostenible, culinaria artesanal, no tenían valor en las oficinas y fábricas que buscaban mano de obra barata y especializada en funciones que desconocía. Intentó empleos en tiendas y restaurantes, pero la falta de experiencia en servicios urbanos y la ropa sencilla la relegaban a posiciones que apenas pagaban la comida. El prejuicio social, antes enmascarado por la familia, ahora era descarado. El acento pueblerino, la piel bronceada por el sol del campo, la hacían blanco de bromas y miradas de desprecio. Con cada no recibido, la herida del rechazo paterno se abría nuevamente, confirmando a sus oídos que tal vez don Rafael tenía razón. Ella era, de hecho, una mala inversión. La soledad era su compañera más fiel. En el fondo del cuarto alquilado, donde el único sonido era el gotear incesante de un grifo oxidado, Gabriela abría el libro de recetas de su abuela. Era un ritual, una forma de reconectarse con la única persona que la había amado incondicionalmente y que creía en la riqueza de la tradición alimentaria mexicana. Pasaba los dedos por las páginas amarillentas, sintiendo el olor a especias secas que aún persistía, una fragancia que la transportaba de vuelta a la cocina sencilla, pero digna, de la infancia. Era allí donde el dolor se transformaba en un propósito silencioso. No podía permitir que todo aquel conocimiento, toda aquella dignidad ancestral, muriera con la ambición ciega de su familia. Necesitaba honrar la memoria de la abuela y probar que la belleza de lo simple era más valiosa que la ostentación vacía del agave dorado. Decidida a no rendirse, Gabriela usó el poco dinero que le quedaba para comprar ingredientes en el mercado local, los más baratos y frescos que pudo encontrar: maíz, frijol y chile, los pilares de la culinaria mexicana. Su nuevo campo de batalla sería la calle, y su arma, las ollas. Empezó a cocinar pequeñas porciones de pozole y tacos de canasta, usando las recetas de la abuela como un mapa sagrado. El olor que emanaba de su modesto puesto en la acera era diferente, más auténtico, más profundo. Las primeras ventas fueron lentas y humillantes. Necesitaba lidiar con la desconfianza de los transeúntes y la competencia feroz de los vendedores de comida callejera que la miraban como una intrusa. El viento frío del amanecer castigaba su cuerpo y las largas horas de trabajo la agotaban, pero el calor del fogón y la reacción de un cliente sorprendido por el sabor la mantenían viva. Hubo un día particularmente sombrío, donde la lluvia torrencial inundó la calle y destruyó su puesto improvisado. Gabriela vio su stock ser arrastrado por el agua sucia, una pérdida que representaba días de trabajo y la poca esperanza que aún le quedaba. Se sentó en la acera mojada, con la cabeza entre las rodillas, el sonido de la lluvia mezclándose con el llanto silencioso. La desesperación era una sustancia densa y fría que amenazaba con asfixiarla. La imagen de don Rafael, triunfante en su arrogancia, burlándose de su fracaso, era casi insoportable. Fue un momento de profunda vulnerabilidad, de casi rendición, donde la tentación de volver, implorar perdón y aceptar la humillación a cambio de un techo y comida se presentó como una fuga tentadora.
Pero, al sentir el metal frío del libro de recetas en sus manos, recordó la fuerza de su abuela y el juramento que había hecho. La dignidad no se implora, se construye. Se levantó de la cuneta, empapada y determinada. Sus ojos encontraron los de una señora mayor que vendía flores allí cerca y que la observaba en silencio. La señora le ofreció un trozo de pan y una taza de café caliente, un pequeño acto de bondad humana que valía más que toda la riqueza del agave dorado. Fue en ese momento que Gabriela percibió que la oposición no era solo la familia y la miseria, sino la propia autocompasión. Necesitaba transformar el dolor en combustible, canalizar la rabia de la injusticia en energía creativa. Tenía las recetas, tenía el conocimiento de la tierra y el paladar refinado que la familia ignoró. La lucha no era solo por la supervivencia, sino por la afirmación de un valor que iba más allá del dinero, la pureza de la cultura mexicana. Al día siguiente regresó a la calle con una nueva estrategia: enfocarse en un producto que tuviera mayor valor agregado y menor riesgo de perecibilidad. Su mente viajó de vuelta a las lecciones de la abuela sobre conservación y fermentación, sobre la magia de transformar ingredientes simples en pastas complejas y ricas en sabor. La respuesta estaba en el mole artesanal, el mole poblano, una receta que exigía tiempo, paciencia y una mezcla exacta de más de 20 ingredientes, la joya de la corona de la culinaria ancestral. Sabía que la producción era difícil, pero el resultado final era una obra de arte comestible, un manjar que resonaba con el alma de Jalisco. El proceso de creación de su mole poblano era una forma de meditación y resistencia. Pasaba horas seleccionando los mejores chiles secos, moliendo semillas y especias a mano, sintiendo la textura del cacao y el aroma tostado. El olor que ahora salía de su cuarto no era de fritura barata, sino de una complejidad aromática que hipnotizaba. El proceso era caro y arriesgado. Cada tarro roto, cada quemadura, era una pérdida significativa. La soledad era intensa, pero el trabajo era su único foco. Usaba los cuadernos de la abuela no solo como guías, sino como manuales de alquimia, buscando la perfección en el equilibrio entre lo picante, lo dulce y lo amargo. Los primeros tarros de mole poblano de Gabriela eran imperfectos, pero cargados de verdad. Los bautizó con el nombre de Corazón de Maíz, un tributo al ingrediente sagrado de la cultura mexicana y a su propia resiliencia. El nombre era simple, honesto y evocaba la dignidad del pequeño productor. Los vendía de puerta, en pequeñas tiendas de abarrotes y mercados locales, contando la historia detrás del sabor, sobre la pureza y la ausencia de conservantes. La respuesta inicial fue lenta, pero positiva. Las personas, cansadas de los productos industrializados, reconocían la autenticidad, el sabor que las transportaba a la cocina de sus propias madres. El boca a boca comenzó a crecer. El trabajo físico era exhaustivo. Madrugadas cocinando, mañanas vendiendo, tardes comprando y limpiando los ingredientes. Sus manos, antes suaves, se volvieron ásperas y llenas de cortes y quemaduras. Las ojeras profundas eran la prueba de su esfuerzo incansable. Dormía pocas horas, y cuando lo hacía, soñaba con la hacienda, pero ya no con la opulencia de los Rodríguez, sino con los campos abandonados que soñaba con restaurar. La miseria estaba siendo combatida centavo a centavo, tarro a tarro. Aprendió a negociar, a ser astuta, a proteger su producto y su tiempo. El ambiente hostil de la ciudad la estaba enseñando a luchar de una manera que la vida protegida en el agave dorado jamás lo haría. Con cada venta exitosa, la confianza de Gabriela aumentaba. Ya no era la chica humillada, sino una microempresaria determinada. La oposición continuaba en su mente, la voz de su padre ridiculizándola, pero el sabor innegable de su mole era la refutación más elocuente. Ahorraba obsesivamente, guardando cada peso para reinvertir en mejores empaques y en más ingredientes de calidad, siempre valorando la
procedencia ética y sostenible, una lección que se negaba a abandonar. El foco en la pureza del alimento era su acto de justicia moral contra la explotación de la tierra que su familia practicaba. El contraste con la vida anterior era un recordatorio constante de lo lejos que había llegado y de lo lejos que necesitaba ir. Mientras sus hermanos derrochaban en restaurantes caros, Gabriela comía las sobras de su propio pozole, sentada en el suelo de la cocina, agradeciendo tener algo para comer. La diferencia era que ahora estaba en control de su destino, construyendo algo con sus propias manos, con la honestidad de su trabajo. El dolor de la caída estaba siendo gradualmente sustituido por la satisfacción del esfuerzo, por la pequeña, pero creciente, certeza de que estaba en el camino correcto. Estaba reescribiendo su historia, una cucharada de mole a la vez. En una tarde de domingo, mientras vendía sus productos en un pequeño mercado callejero, un hombre de apariencia rica, pero de ojos curiosos, se detuvo en su puesto. No era turista, pero exhalaba el aura de quien entiende de buena culinaria. Probó el mole con una tostada y sus ojos se abrieron de par en par. «Esto no es mole, esto es la memoria de mi abuela. ¡Qué pureza! ¡Qué complejidad! ¿Quién hace esto?», preguntó la voz ahogada. Gabriela, por primera vez en mucho tiempo, sonrió, una sonrisa genuina de orgullo. «Yo lo hago, es Corazón de Maíz», respondió la voz cargada de una nueva confianza. El hombre le dio su tarjeta, que revelaba ser un renombrado crítico gastronómico local, y prometió volver, una señal que pronunciaba algo mayor. La semilla del cambio estaba plantada. El sufrimiento no había desaparecido, pero se había transformado en fibra. Gabriela ya no estaba huyendo, estaba avanzando paso a paso, construyendo su imperio a partir del suelo de tierra batida de la dignidad perdida. El peso del libro de recetas en su mochila ya no era solo un ancla, sino un símbolo de poder. Había sobrevivido a la traición, a la miseria y a la soledad. El desafío ahora no era solo vivir, sino prosperar, de forma tan innegable que su éxito fuera la más dulce y silenciosa de las represalias contra el orgullo y la terquedad de don Rafael. Estaba lista para la próxima fase, el ascenso, la pequeña huerta abandonada que antes fuera su refugio y el motivo de su caída, resurge ahora, en miniatura, en la terraza de su cubículo apretado. Gabriela había transformado latas viejas y tarros en macetas improvisadas, plantando semillas de chiles, cilantro y epazote, recreando un pedazo de Jalisco en el corazón de Guadalajara. La tierra que traía para las macetas era comprada con esmero, sentida con los dedos, un acto de resistencia contra la mentalidad depredadora del monocultivo. Este pequeño jardín urbano no era solo un proveedor de ingredientes frescos, era un laboratorio de fe, un símbolo de que el cultivo, cuando se hace con respeto y amor, siempre daría frutos. Al regar las plantas, al sentir el olor fresco de la tierra mojada, nutría su alma, transformando el dolor de la pérdida en gratitud por lo poco que tenía y por lo mucho que estaba construyendo. El aprendizaje era constante y práctico, lejos de las escuelas de gastronomía y cerca de la escuela de la calle. Observaba a los clientes, anotaba sus reacciones, ajustaba la acidez, el dulzor y el nivel de picante de su mole con la precisión de un químico, pero con la sensibilidad de un artista. El libro de la abuela era consultado como un oráculo, pero ella también innovó, usando técnicas modernas de conservación natural para garantizar la durabilidad de Corazón de Maíz, sin comprometer la pureza. Esa combinación de tradición ancestral e inteligencia práctica era su firma. El esfuerzo se traducía en madrugadas frías vendiendo y en noches calientes cocinando, pero la fatiga era compensada por la sensación de estar en control, de ser dueña de su arte y de su destino. La resiliencia de Gabriela se manifestaba en su capacidad de absorber los reveses sin romperse.
cuando un cargamento de chiles secos fue robado, una pérdida enorme para su pequeño capital, no se permitió sucumbir al pánico. En su lugar, renegoció con el proveedor, trabajando por un día en la hacienda de él a cambio de un descuento y, así, fortaleciendo lazos de solidaridad que la familia Rodríguez nunca supo cultivar. Este acto de humildad y trabajo duro no solo salvó su stock, sino que le enseñó el valor de la comunidad de pequeños productores. Un contraste directo con el aislamiento arrogante de su padre. Estaba convirtiéndose en la líder silenciosa que la tierra necesitaba, no por orden, sino por ejemplo. El olor del mole poblano, una mezcla embriagadora de especias tostadas, cacao amargo y humo de chiles, comenzó a esparcirse más allá de su vecindario. Las personas no compraban solo una salsa, compraban una experiencia auténtica. Gabriela invirtió sus ahorros en etiquetas sencillas, escritas a mano con su propia caligrafía, explicando el origen de los ingredientes y la filosofía detrás de Corazón de Maíz. El detalle del empaque no era solo marketing, era una declaración de honestidad. Vendía su historia junto con el producto, y eso creaba una conexión emocional profunda con el consumidor, algo que la producción en masa y la riqueza ostentada de los Rodríguez jamás conseguirían replicar. La soledad, antes abrumadora, fue llenada por el foco. Las horas dedicadas al trabajo eran una barrera contra los recuerdos dolorosos del agave dorado. Desarrolló una rutina espartana, despertando antes de que saliera el sol para ir al mercado y volviendo solo tarde en la noche. El sonido de la molienda de las semillas, el chisporroteo del aceite caliente, el borboteo del mole cocinándose lentamente durante horas, se convirtieron en la banda sonora de su reconstrucción. El clima en Guadalajara era de constante cambio, con lluvias repentinas y sol abrasador, y ella aprendió a adaptarse, a cargar su puesto con agilidad y a proteger su stock con la misma ferocidad con que protegía sus ideas. En un momento de agotamiento casi quemó una gran tanda de mole. El olor a especias quemadas llenó el pequeño cuarto y el pánico la golpeó. Se sentó en el suelo, la frustración escurriendo por su rostro, y casi se rindió. Pero en su lugar se levantó, quitó la olla del fuego y con la paciencia que el campo le había enseñado, salvó lo que era posible. Este pequeño diálogo interno, esta batalla contra el impulso de abandonar, fue crucial. Entendió que el éxito no era la ausencia de fallas, sino la capacidad de levantarse y persistir. Esta falla material le enseñó la importancia del control de calidad y la fragilidad de su negocio, reforzando su determinación de ser impecable. La fe que la familia Rodríguez despreció, ella la encontró en su trabajo. La fe en el proceso, en la calidad de los ingredientes, en la sabiduría de las antiguas recetas. Comenzó a frecuentar la cooperativa de pequeños agricultores orgánicos que la ayudaban a conseguir los mejores chiles y nopales, estableciendo una red de apoyo que no tenía en la familia. El olor de sus productos, puros e intensos, era un atestado de su compromiso moral con la sostenibilidad. Se negaba a usar cualquier atajo químico, transformando el Corazón de Maíz en un símbolo de resistencia ética contra la agricultura intensiva y explotadora que su padre practicaba en el agave dorado. El cuerpo de Gabriela se transformó con el trabajo. Los músculos de los brazos se definieron con el esfuerzo de moler y mezclar. La mirada se volvió más enfocada, menos soñadora y más aguda. Vestía ropa sencilla pero limpia, y su postura exhalaba una nueva dignidad, la dignidad del trabajo honesto. Había cambiado los vestidos caros y las joyas de la hacienda por las marcas de hollín y harina en sus manos, y ese era un trueque que la ennoblecía. Ya no necesitaba el apellido Rodríguez para ser reconocida. La gente la conocía como la chica del mole auténtico, y eso valía más que cualquier apellido pomposo. Comenzó a invertir en un pequeño ciclo de charlas informales en el mercado, enseñando a la gente sobre la importancia del consumo consciente y del origen de los alimentos. En un diálogo con una clienta escéptica, afirmó:
El alimento no es solo energía, es memoria, es cultura. Cuando comes un producto puro, honras la tierra y a quien la cultivó. No estamos vendiendo una salsa, vendemos el corazón de México. Esta frase se convirtió en un lema y comenzó a atraer la atención de pequeños periodistas locales y blogueros de culinaria que se encantaron con la pasión y la filosofía detrás de la marca. La comunidad de Guadalajara se convirtió en su nueva familia. Los dueños de restaurantes locales comenzaron a hacer pedidos regulares, reconociendo que el mole de Gabriela era con diferencia superior a los industrializados. Su reputación de integridad y calidad se extendía. Empezó a soñar con la expansión, pero de forma controlada, garantizando que la calidad artesanal nunca fuera sacrificada por la avaricia. Usó la primera ganancia significativa para comprar un molino industrial pequeño, un símbolo de su ascenso práctico y del alivio físico de una carga de trabajo agotadora. Un día, junto a su puesto, el crítico gastronómico que la había abordado meses antes regresó. No compró solo un tarro, compró 10 y la observó trabajar, con un cuaderno en la mano, tomando notas frenéticas. En un breve diálogo, le dijo: «Tu producto tiene alma, Gabriela. Es crudo y honesto. La gente está cansada del falso lujo. Eres la prueba de que la tradición, cuando se aplica bien, es el verdadero futuro». Aquel reconocimiento, viniendo de una autoridad, no de un cliente, fue un bálsamo para su alma. Era la señal de que su trabajo estaba siendo visto y valorado. El ascenso era lento pero sólido, como la raíz de un nopal que se agarra firmemente al suelo. Gabriela no estaba solo sobreviviendo, estaba prosperando en sus propios términos, rescatando la dignidad de la culinaria ancestral y el honor del pequeño productor. La chica expulsada de la hacienda, con una bolsa de ropa, se estaba transformando en una fuerza empresarial y moral en la ciudad grande. El siguiente paso, sentía, sería el gran escenario, el momento de cambio donde su éxito no sería más un secreto local, sino un hecho innegable. Estaba lista para mostrarle al mundo el poder de Corazón de Maíz. El correo electrónico llegó a través de un email formal, sorprendente en su audacia. Una productora de televisión, responsable de un reality show de emprendimiento de alimentos de alcance nacional, invitaba a Corazón de Maíz a participar en la competencia. 4 años de sudor, persistencia y silencio eran confrontados por una oportunidad explosiva, el escenario que jamás soñó pisar. Gabriela releyó la invitación decenas de veces en su pequeño cuarto, con el corazón latiendo fuerte en el pecho, sintiendo el miedo y la euforia mezclarse. Participar significaba exponer su historia, su vulnerabilidad y, más importante, su mole sagrado al juicio público e inevitablemente a la vista de sus antagonistas en Jalisco. Era un riesgo inmenso, pero también la oportunidad de transformar su modesta supervivencia en un triunfo incontestable. La decisión fue tomada no con la razón fría, sino con el calor del propósito. No estaba allí solo para ganar una inversión, estaba allí para rescatar la dignidad que su padre y hermanos habían pisoteado y para honrar la memoria de su abuela. El día de la grabación llegó como una ola de adrenalina. Gabriela se vio en un estudio gigantesco, bajo luces deslumbrantes, rodeada de competidores con marketing agresivo y empaques sofisticados. Su mesa era la más sencilla, decorada solo con sus tarros rústicos y un pequeño ramo de chiles secos, un tributo silencioso a su origen. El olor de su mole, sin embargo, era la única ostentación que necesitaba, flotando en el aire y llamando la atención del panel de jurados renombrados. El momento de la presentación fue un clímax de nerviosismo y convicción. Vestía un huipil sencillo, un regalo de su abuela, y su voz, normalmente tranquila, temblaba ligeramente al introducir el Corazón de Maíz. No presentó gráficos de ganancias o proyecciones mercadológicas. Contó su historia, la lucha por la tierra, el desprecio familiar, la traición y la promesa de dignidad. Este mole, declaró, sosteniendo un pequeño tarro, está hecho con la misma pasión y pureza que mi abuela me enseñó. No contiene
Con Cervantes contiene alma, es el sabor de un México que se niega a ser industrializado. Sus palabras eran directas, auténticas, y resonaron con una honestidad brutal en medio de la artificialidad del escenario. Entonces vino el instante de la prueba, la cima de la tensión. Uno de los jurados, el chef Ricardo Montero, una leyenda de la culinaria mexicana con reputación de severidad, sumergió la cuchara en la salsa y la llevó a la boca. El silencio en el estudio era casi ensordecedor. El tiempo se detuvo para Gabriela, que observaba el rostro del chef Montero cambiar de escéptico a contemplativo y de contemplativo a emocionado. Cerró los ojos, masticando lentamente, y una lágrima singular escurrió por su mejilla. El acto era totalmente inesperado y capturado en primer plano por las cámaras, un momento de profunda vulnerabilidad transmitida para todo el país. El chef Montero posó la cuchara, tomó una servilleta para secar la lágrima y con la voz ahogada rompió el silencio. El sabor, comenzó su voz fallando. El sabor me transporta de vuelta a la cocina de mi propia abuela en Oaxaca. Es el mole que comía cuando era niño. Lo que hay en el mercado hoy no es esto. Esto es memoria embotellada. Es la verdad de México. Tú, Gabriela, no hiciste un producto, rescataste una herencia. El elogio era más que la validación de un producto. Era el reconocimiento de su misión de vida, la prueba de que su fe en la tradición era, de hecho, el futuro. La declaración del chef Montero actuó como un trueno. Los otros jurados, contagiados por la emoción y por la calidad innegable del mole, estuvieron de acuerdo inmediatamente. El murmullo se transformó en aplausos estruendosos. Gabriela sintió el shock del cambio. La presión de 4 años de lucha se desvaneció en un suspiro tembloroso. En ese momento ya no era la mala inversión de don Rafael, sino la restauradora de una cultura, la guardiana de un sabor. El chef Montero, con la convicción de quien reconoce un diamante en bruto, se levantó y propuso no solo la inversión prometida por el reality, sino una alianza estratégica, declarando que haría de Corazón de Maíz la bandera de la culinaria auténtica en México y en el mundo. La escena de su victoria, con Gabriela de pie, radiante, y el chef Montero abrazándola en reconocimiento, fue el punto culminante del programa. La productora, dándose cuenta del impacto emocional de la historia, no solo la declaró ganadora, sino que la perfiló como la futura reina de la culinaria mexicana auténtica, transformando su humillación en un mito de superación. El reportaje sobre su jornada, exhibido en cadena nacional, incluía detalles sobre el origen rústico de su huerta urbana y su negativa a comprometer la calidad. El público se encantó con su coraje, su autenticidad y, sobre todo, la prueba de que la integridad vence a la ambición ciega. En el mismo instante en que la transmisión llegaba a su punto álgido, a 400 millas de distancia, en la lujosa sala de estar del Agave Dorado, don Rafael, Miguel y Elena veían la televisión. El sonido de la voz de Gabriela y el brillo de las luces del escenario invadieron la mansión con la fuerza de un huracán. El impacto visual de su ascenso, de pie en el centro del escenario, contrastaba dolorosamente con la imagen que ellos habían construido de una hija fracasada. La expresión de don Rafael se endureció, pero en los ojos de Miguel y Elena el desprecio se mezcló rápidamente con la envidia y el pavor de que el éxito de la hermana fuera una sombra que cubriera la mediocridad de sus propios emprendimientos. El cambio estaba completo. El momento catalizador no era solo una victoria financiera, sino una rotunda victoria moral. Gabriela había conquistado la atención y el respeto del país por medio de la misma pasión y de los mismos productos que su familia había ridiculizado y destruido. La salsa de su abuela, el producto de feria, era ahora un tesoro nacional, validado por la más alta autoridad. Había asegurado la inversión, pero había conquistado algo infinitamente más valioso:
la dignidad y la plataforma para reescribir el legado de su familia y de su tierra, preparando el terreno para el ascenso práctico y la justicia emocional que vendrían. La inversión obtenida en el reality show no fue vista por Gabriela como un premio para la ostentación, sino como una herramienta sagrada para la expansión ética. La primera acción no fue comprar un auto de lujo o mudarse a un apartamento en una zona noble. Fue establecer una pequeña fábrica, limpia y funcional, en una nave modesta que le permitiera mantener la calidad artesanal a escala. Supervisaba personalmente la compra de los ingredientes, negándose a ceder a la tentación de proveedores que ofrecían chiles de calidad inferior por precios bajos. Su compromiso con la procedencia orgánica y ética permaneció inquebrantable, y eso la llevó a buscar activamente a los pequeños agricultores, aquellos que, como ella, luchaban contra la explotación y el monocultivo. La alianza con el chef Montero abrió puertas instantáneamente. Él se convirtió en el mentor y el embajador de Corazón de Maíz, usando su red de contactos para llevar el mole de Gabriela a los mejores restaurantes y tiendas gourmet de México y de los Estados Unidos. Las ventas explotaron, pero la expansión se realizó con la misma cautela y foco en la calidad que había aprendido en su pequeño cuarto. Entrenó a un pequeño equipo de mujeres de su antiguo vecindario, enseñándoles el método tradicional de su abuela, garantizando que el mole continuara teniendo el toque y el alma artesanal que lo hicieron famoso. El ambiente de trabajo era de respeto mutuo y propósito compartido, un contraste directo con el ambiente de desprecio y rigidez que había conocido en la hacienda. El reconocimiento práctico de su éxito no tardó en llegar. Revistas de negocios la destacaban como un caso de estudio sobre cómo la integridad y la autenticidad pueden ser las claves para el éxito en el mercado de alimentos. El pequeño molino industrial que había comprado con tanto esfuerzo fue sustituido por máquinas más eficientes, pero ella insistió en mantener el proceso de tostado de los chiles y semillas de forma manual, controlando el aroma y el sabor con su experiencia refinada. La prosperidad de Gabriela era visible, no en excesos, sino en una vida de confort y seguridad. Pudo alquilar un espacio más grande, más iluminado y garantizar que su equipo recibiera salarios justos, transformando su victoria personal en una victoria colectiva. La transformación emocional y moral era la conquista más profunda. El coraje tranquilo, su rasgo de virtud, floreció en autoconfianza inquebrantable. El peso de la humillación se transformó en ligereza del propósito. Ya no buscaba la aprobación paterna. Su validación venía de la satisfacción de los clientes y del respeto de sus colaboradores. El dinero era solo el reflejo tangible de un trabajo bien hecho y de un ideal ético mantenido. La ex hija expulsada era ahora una empresaria de éxito y una referencia en sostenibilidad, probando que su ingenuidad era en realidad una visión a largo plazo que la familia Rodríguez había descartado en su avaricia. Gabriela, impulsada por su objetivo de rescatar la dignidad de la tierra, tomó una decisión que simbolizaba la cúspide de su jornada. Usaría una porción significativa de su capital para fundar una cooperativa de pequeños productores en Jalisco. El nombre era simbólico, Raíces Fuertes, y su objetivo era proporcionar financiamiento, know-how en agricultura sostenible y un mercado garantizado para sus productos, todo lo que su padre le había negado. Veía la cooperativa no como caridad, sino como una inversión en la verdadera riqueza de México, el pequeño productor y la calidad de la tierra. El acto de visitar los campos para estructurar la cooperativa fue un retorno simbólico al lugar de su caída. Estaba de vuelta en Jalisco, pero ahora como una aliada poderosa, no como la hija humillada. El olor de la tierra que sentía era diferente. Ya no era el olor de explotación, sino el olor de esperanza. Al estrechar la mano de agricultores pobres, prometiéndoles precios justos y respeto por el suelo, estaba curando la herida de la traición familiar.
percibió que la verdadera prosperidad no estaba en poseer hectáreas de tierra, sino en compartir el conocimiento y el éxito con aquellos que la cultivaban con honor. Uno de los momentos más emocionantes de su ascenso fue la compra de una pequeña parcela de tierra abandonada, adyacente al agave dorado, que había sido agotada por el monocultivo de su padre. No la compró por venganza, sino para transformarla en un centro de entrenamiento para la cooperativa, un modelo de policultura y sostenibilidad. El acto de replantar nopales, chiles y agave de forma ética en aquel suelo era un bautismo, la redención de la tierra. El contraste visual era flagrante, el verde vibrante y diversificado de su pequeño terreno, contrastando con la monotonía del agave y la tierra cansada de la hacienda de la familia, era la prueba visual de que su filosofía era más lucrativa y moralmente superior. La historia de Gabriela y su corazón de maíz se convirtió en inspiración para jóvenes en todo el país. Recibió invitaciones para dar conferencias en universidades, usando su vida como un ejemplo de que la riqueza cultural puede ser una fuente de prosperidad siempre que sea tratada con respeto. El libro de recetas de la abuela, antes una reliquia personal, fue transformado en un libro de recetas de éxito, con la historia de Gabriela impresa en cada página, garantizando que la memoria y la sabiduría de la abuela indígena fueran inmortalizadas y honradas. El ascenso de Gabriela también trajo consigo una profunda sensación de perdón interno. El éxito no la había vuelto amarga, al contrario, la había vuelto más compasiva. Comprendió que la ceguera de su padre estaba motivada por el miedo a perder el estatus y por la terquedad, y no por pura maldad. Sin embargo, esta comprensión no significaba aceptación, significaba que ya no necesitaba rabia para moverse. Su energía era canalizada para la construcción y para el bien común, una actitud que la elevaba moralmente por encima de la mezquindad de sus antagonistas. El reconocimiento social llegó de forma abrumadora cuando el gobierno de Jalisco la invitó a ser la embajadora de la culinaria regional en eventos internacionales. La joven, expulsada de la hacienda, estaba ahora representando al Estado que la había rechazado. Este era el apogeo de la prueba concreta de su éxito. No solo había mejorado su vida, sino que se había convertido en una fuerza de cambio positivo para toda su región, probando que la verdadera honra no era hereditaria, sino conquistada con el trabajo y el amor por la propia cultura. Usaba los eventos de alto nivel no para presumir, sino para promover los productos de la cooperativa Raíces Fuertes. Se negaba a aparecer sola, garantizando que el foco estuviera siempre en los pequeños productores que se habían convertido en sus socios. Su victoria era el cimiento para la victoria de muchos otros, un ciclo virtuoso de prosperidad y respeto que era la antítesis del patriarcado rígido de don Rafael. Se había convertido en lo que su padre jamás lograría ser, una verdadera líder comunitaria. Con la cooperativa prosperando y Corazón de Maíz siendo un nombre establecido en todo el continente, Gabriela sentía que había cumplido su promesa interna, había rescatado la dignidad de la tierra y probado el valor de su herencia. Restaba ahora el encuentro final, el desenlace simbólico que cerraría el ciclo de injusticia y traería la catarsis emocional necesaria, no para vengarse, sino para solidificar la lección de la historia y la paz en su propio corazón. El reencuentro no ocurrió en un tribunal o en una confrontación planeada, sino por medio del símbolo más poderoso, la televisión. 4 años después de la expulsión, don Rafael y sus hijos, Miguel y Elena, estaban en la sala de estar del agave dorado, la hacienda ahora enfrentando dificultades financieras debido al agotamiento del suelo y a la falta de innovación. Veían un programa de noticias rurales cuando la pantalla fue invadida por el rostro de Gabriela, ahora irradiando éxito y dignidad. El reportaje detallaba la fundación de la cooperativa Raíces Fuertes en Jalisco,
y el ascenso meteórico de Corazón de Maíz, destacando el compromiso de Gabriela con el pequeño productor y la sostenibilidad, contrastando sutilmente con los métodos antiguos y agotadores de algunas haciendas de la región. La mirada de don Rafael estaba fija en la pantalla, sus ojos duros, reflejando la propia imagen de la hija triunfante. La hacienda en el exterior parecía marchitarse en contraste con el brillo del reportaje. Los árboles estaban menos frondosos, los campos de agave parecían cansados. La prosperidad de Gabriela no era solo una noticia, era la consecuencia natural y visible de la arrogancia de él. No estaba confrontado por gritos, sino por la vergüenza silenciosa y devastadora de percibir que la fracasada era, de hecho, la única que tenía la visión y la integridad necesarias para el futuro de la tierra. Miguel y Elena, sentados en sillones caros, intercambiaban miradas de puro constreñimiento y envidia. La justicia emocional fue servida en el silencio de aquella sala. El antagonista no necesitó un discurso de confrontación. Fue confrontado por la pérdida de prestigio y por la bancarrota moral de sus propias acciones. La gloria de Gabriela era la prueba irrefutable de que el orgullo y la avaricia habían cegado a los Rodríguez, llevándolos a destruir la riqueza genuina en su búsqueda del lujo vacío. Don Rafael bajó la cabeza no en arrepentimiento expreso, sino en un dolor de pérdida que era aún más amargo que la pérdida material, la pérdida de la honra y el reconocimiento público de su error ante la comunidad que tanto valoraba. Gabriela, por su parte, alcanzó la paz. Ya no se preocupó más en buscar el perdón o el reconocimiento de la familia. Su redención vino a través del trabajo. Estaba salvando la tierra y dignificando a los productores. Su prosperidad era la materialización de su juramento. En una entrevista grabada para el reportaje, habló sobre la importancia del amor por las raíces y el respeto a la tierra. La verdadera honra no se hereda, se construye con las propias manos. La tierra nos da todo, pero exige que la respetemos, dijo, la mirada serena y firme, como si estuviera hablando directamente a la cámara e indirectamente a la sala de estar en el agave dorado. El desenlace para Gabriela fue el de la dignidad inquebrantable. Usó su influencia para montar un sistema de permacultura sostenible en uno de los terrenos de la cooperativa, garantizando que la sabiduría de su abuela viviera en cada siembra. Nunca más necesitó pisar el agave dorado, pues había construido un legado infinitamente más valioso en su propio nombre. La paz era saber que había luchado y vencido, no contra su familia, sino contra el egoísmo que la destruía. Había transformado el dolor de la expulsión en la semilla de un vasto y próspero jardín de oportunidades. La cámara se aleja de Gabriela, que está trabajando con un grupo de agricultores, plantando una nueva cosecha de chiles en un suelo revitalizado bajo el sol fuerte de Jalisco. Está sonriendo, con las manos en la tierra donde siempre quiso estar. La lección final de la historia flota en el aire como el perfume de la tierra mojada. La verdadera riqueza no está en lo que extraes de la tierra, sino en lo que plantas en tu propio corazón y en la semilla de respeto que distribuyes a lo largo del camino.